Tenemos aquí la parte de primero la definición de archivos. Vamos a ver el siguiente contenido. Vamos a definir qué es un archivo, qué características se cumple al momento de realizar la creación de un archivo, cómo gestionamos los archivos, cómo definimos la interfaz, el path, la dirección donde va a estar almacenado. Vamos a ver la clase file y vamos a definir un pequeño ejemplo para poder crear nuestro primer directorio. Dentro de ese directorio vamos a crear un archivo y vamos a adicionar un contenido dentro del archivo. Vamos a recordar en realidad qué es un archivo. Sabemos que un archivo es un conjunto de bits que van a estar almacenados en un dispositivo. Este dispositivo puede ser un dispositivo extraíble o puede ser un disco duro, ¿no? O podemos tenerlo en un flash, y va a ser accesible este archivo a través de un path name. Este path name lo va a identificar, lo va a decir dónde está ubicado este archivo. Entonces un usuario va a realizar la definición de un programa y dentro de ese programa pues vamos a tener el almacenamiento de datos. Inicialmente nosotros vamos a trabajar con estructuras dinámicas como el array list, que nos va a permitir almacenar dentro de cada nodo de esta lista un objeto. Y después, para poder guardar la información, pues vamos a acceder a un archivo. Toda la información que vamos a tener aquí almacenado lo vamos a guardar en un archivo. Entonces, esto es un archivo especial dentro de Java para guardar información. ¿Cuáles son las características de un archivo? Un archivo pues está compuesto por dos partes. La primera parte es el nombre del archivo y la segunda parte es la extensión. La extensión nos va a dar a conocer el tipo de archivo que es. Si por ejemplo es de tipo doc o de tipo docx, sabemos que es un archivo donde vamos a tener texto, ¿no? Si es por ejemplo un archivo que está con extensión ppt, sabemos que es un archivo donde tenemos una presentación. Entonces la extensión nos define el tipo de archivo que el tipo de información que se va a contener dentro de este archivo. La segunda característica, tenemos dos tipos de archivos. Los archivos de texto, que son archivos comunes en los cuales se va a adicionar letras, números, caracteres especiales. Y el otro son los archivos binarios. Los archivos binarios son la forma de guardar información con Java. Es el segundo tipo de archivo que vamos a utilizar nosotros. Estos archivos binarios ya no son legibles. Cuando nosotros aperturamos un archivo binario, pues vamos a ver caracteres que no son comprensibles para nosotros. En cambio, un archivo de texto va a guardar información que puede ser comprendido por nosotros, que puede tener características especiales como separadores, espacios, caracteres especiales, números, que podemos comprenderlo. En cambio, los archivos binarios solo van a ser comprendidos por el compilador de Java. ¿Cómo vamos a gestionar estos archivos? Tenemos nosotros un sistema de archivos que lo denominamos File System. Este sistema de archivos nos va a definir un sistema de fichero completo y nos va a dar un path en el cual va a hacer referencia a un fichero normal, a un archivo cualquiera. Nos puede dar referencia a un directorio. Dentro de un directorio pueden estar otros directorios o otros archivos, o un enlace. El enlace sabemos que es una referencia a puede ser un programa que también es un archivo, ¿no? Entonces pueden haber esos tres tipos de archivos. Entonces tenemos nosotros el file system,
que es manejado por el sistema operativo, vamos a tener un path que nos va a hacer referencia de dónde está ubicado, y este path va a hacer referencia ya sea a un archivo normal, a un fichero normal, a un directorio que también en el fondo es un archivo, pero es un archivo especial que va a contener otros archivos y puede contener otros directorios, o un enlace que va a ser un enlace a una referencia a un programa y nos va a dar acceso directo, ¿no?, a este. El path es una interfaz que permite crear y manipular archivos y directorios. Bajo el API, que va a ser la interfaz de aplicación que vamos a utilizar, y el NIO, que va a ser el manejo de entrada y salida de información, nos va a permitir estos dos. Primero, hacer referencia a un archivo, y el segundo, a colocar y acceder a la información que yo puedo tener dentro de ese archivo. Por ejemplo, puedo tener el método get, que me va a hacer referencia a la ruta donde va a estar ese archivo o ese directorio. Colocamos paths punto el método get y entre comillas dobles colocamos la ruta. También tenemos la clase file. La clase file es una clase que nos permite copiar, borrar, mover, renombrar archivos o directorios. Tiene varios métodos. Los más utilizados, los que vamos a utilizar, son los siguientes. El método exist, le damos una ruta, nos va a devolver un booleano. True, si existe el archivo o directorio por el cual estamos preguntando. Y false, si no existe ese archivo o directorio que estamos preguntando, ¿no? Entonces vamos a preguntar con este método exist si existe o no ese archivo o ese directorio. También existe el método create file y le vamos a dar la ruta donde vamos a crear ese archivo. Este método nos va a permitir crear un archivo y el path nos va a indicar dónde se va a crear. El método create directorio nos va a permitir crear un directorio. Igual, el path nos va a indicar la ruta donde se va a crear este directorio. El método write nos va a permitir adicionar contenido dentro de un archivo. Yo le voy a dar la ruta donde se encuentre ese archivo, le voy a dar el contenido que se va a adicionar dentro de ese archivo y le voy a dar la operación de escritura. Entonces, esos serían los métodos más utilizados que podemos tener dentro de la clase file. Ahora veremos un ejercicio. Nos están pidiendo realizar las siguientes operaciones con archivos. Primero, nos piden crear un directorio que va a estar en esta ruta. La ruta puede variar, pero de mí va a estar ubicado en la unidad E. Dentro del directorio incos vamos a crear un directorio denominado programación 3. En ese directorio que nos vamos a crear, vamos a primero crear un archivo vacío que no tiene contenido. Y después vamos a adicionar contenido dentro de ese archivo vacío. Nos crearemos entonces en nuestro IDE esas operaciones. Nos iremos a nuestro primer método. El primer método es realizar la creación del directorio. Entonces vamos a colocar aquí, nuestro método va a ser público. Este método que no retorne nada se va a denominar crear
directorio. No voy a tener ningún parámetro de entrada y vamos a adicionar un comentario de bloque. Aquí voy a colocar el método permite la creación de un directorio. Vamos a colocar primero el path, donde va a estar ubicado nuestro directorio. Entonces vamos a crearnos un objeto que también lo voy a denominar path. Y nos decía, esta clase path tiene un método denominado, aquí no me está reconociendo, vamos a realizar la importación de la librería java.neo.file.path. Esta es la librería que tenemos que utilizar para poder acceder a ese método. Yo creo que ahora sí me va a reconocer. Aquí está mal escrito. paths.get. Ahora sí. Ya. Y me dice dónde está ubicado. Le digo, en la unidad E quiero que me accedas a la carpeta incos y me vas a crear un directorio denominado programación 3. Verificaré si no tengo creado dentro de la carpeta incos un directorio programación 3. No tengo uno que es programación 3 2021. Le cambiaremos aquí por si acaso con guión bajo 2022 para diferenciar. Ya le estamos dando la ruta. Ahora necesitamos, porque nos puede dar error al momento, una excepción, al momento de realizar la creación de este directorio. Para poder gestionar los errores, pues nosotros tenemos nuestro bloque TreeCatch. Entonces aperturamos nuestro bloque TreeCatch y voy a, dentro del bloque tree, colocar el código que posiblemente nos pueda dar un error. Entonces vamos a primero preguntar si existe este directorio. Entonces aquí vamos a adicionar dentro del bloque tree una condición. Le pregunto, ¿este directorio no existe? Voy a preguntar, ¿es diferente? File. Aquí también voy a importar la librería java.io.file. Ya está. Ahora sí, recién voy a poder acceder a nuestro método access. Listo. Y le voy a dar la ruta. La ruta está dentro de nuestro objeto path. Le digo, ¿este directorio no existe? Estoy preguntando. Si no existe, hay que crearlo. Entonces aquí voy a colocar creando directorio. ¿Cuál era nuestro método para crear un directorio? Ya. Entonces aquí ya tenemos nuestro código, ¿no? Repasaremos. Para crear el directorio, primero le estamos dando la ruta donde va a estar ubicado este directorio. Estamos dentro de Windows, por eso colocamos // ¿ya? Colocamos un bloque TreeCatch para poder gestionar los errores o las excepciones que puede causar la creación de ese directorio. Dentro del bloque tree colocamos el código. Dentro del bloque tree primero estoy colocando una condición donde pregunto, ¿este directorio
no existe, pregunto. Tengo aquí mis signos de admiración. Si no existe este directorio, pues con el método create directorio, con esto vamos a crear el directorio. ¿En dónde? En esta ruta que le estoy pasando. Y voy a mostrar un mensaje. Si esto es falso, significa que existe el directorio y no saldrá el mensaje que ya existe ese directorio. Ahora nos iremos al siguiente método. Nos decía, esa es la primera tarea. La segunda tarea va a ser en el directorio anterior, en ese directorio que nos hemos creado, aquí lo hemos puesto 2022. En ese directorio vamos a crearnos un archivo vacío. Entonces nos crearemos ese archivo. Vamos a colocar otro método. Debajo de esto colocaremos. Va a ser público mi método. No voy a retornar nada y mi método se denomina crear archivo. No tengo ningún parámetro de entrada. Le vamos a dar igual con nuestra clase path la ruta donde va a estar ubicado ese archivo. Entonces aquí voy a colocar de la clase path, me voy a instanciar un objeto que también lo voy a denominar path y le voy a dar la ruta. Entonces le digo accédeme a la siguiente ruta. En la unidad E tenemos la carpeta incos. Dentro de la carpeta incos tenemos nuestro directorio que lo hemos llamado programación 3-2022. Y dentro de este directorio, créame un archivo que lo voy a denominar mi archivo.txt. Ese va a ser el nombre de mi archivo. Ya le he dado la ruta. Ahora, puede existir algún error al momento de crear el archivo. Puede que no exista memoria, espacio. Entonces pueden haber varias excepciones que se puedan causar. Entonces voy a tener un bloque TreeCatch para poder gestionar esas excepciones. Y aquí vamos a preguntar. ¿Cuál es la pregunta que tengo que realizar? Si quiero crear un archivo, ¿qué tendría que preguntar? Entonces vamos a realizar la pregunta si nuestro archivo no existe. Porque si no existe, lo tengo que crear. Y si existe, voy a sacar un mensaje que me diga que el archivo ya está creado. Entonces aquí voy a decir diferente. De mi clase files voy a llamar al método exist para preguntar si existe creado ese directorio. Perdón, si no existe, ¿no? Si no existe. Entonces aquí colocaremos no existe el archivo. ¿Ya? Debemos crearlo. Para crearlo, vamos a colocar, le decimos, de mi clase files, el método va a ser create file. ¿Dónde lo voy a crear? En la ruta que le estoy pasando, en el path. Ya hemos creado ese archivo y voy a colocar un pequeño mensaje que me diga archivo creado. Listo. Ya tenemos ahí nuestro mensaje. Por falso significa que el archivo ya debe estar creado. Entonces
voy a mostrar al usuario un mensaje que me diga: el archivo ya está creado. Listo. Entonces ya estamos realizando la creación del archivo vacío. Realizaremos esas dos tareas inicialmente. Igual aquí voy a colocar mi excepción genérica, que va a ser la clase exception, y le voy a decir que me realice un volcado de pila para que me muestre todas las posibles excepciones que se puedan generar. Realizaremos nuestro programa principal. Vamos a definirnos nuestro programa principal. Dentro de la misma clase lo voy a colocar. Lo haremos en otro para podernos ordenar. Listo. Me voy a crear una nueva clase. La clase la voy a denominar principal archivo. Listo. Pero antes de pasar a esto, a la creación de nuestra clase principal, les iré copiando el código. Primero les voy a pasar el código de la creación del directorio. Ya está. Y después les voy a pasar la creación del archivo. Me voy al otro método. Lo voy a colocar dentro del chat. La creación del archivo. Ya tenemos ahí los dos métodos para que ustedes puedan verificarlo. ¿Ya? Entonces lo copian el código y lo van a adicionar en su clase. Vamos a crearnos un objeto denominado OBJ de tipo operaciones archivo. Entonces aquí voy a colocar OBJ es igual a new operaciones archivo. Hasta aquí me estoy instanciando un objeto para poder llamar a los métodos. El primer método al cual voy a llamar va a ser a mi método crear directorio. Y el segundo método al cual voy a llamar va a ser mi método crear archivo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestro código. Lo ejecutaremos. Vamos a colocar run file y nos va a mostrar los mensajes. Me dice directorio creado, archivo creado. Verificaremos. Dentro de la unidad E, dentro de la carpeta incos, está nuestro directorio denominado programación 3-2022, y dentro de este directorio debe estar mi archivo.txt, el archivo que nos hemos creado. Entonces ya tenemos aquí esos dos pasos iniciales de nuestro ejercicio. Nos iremos al otro problema. El tercer problema que nos define el ejercicio es añadir contenido dentro de este archivo que nos hemos creado. Nuestro archivo se llama mi archivo.txt. Entonces dentro de ese mi archivo.txt tengo que adicionarle datos, ya algún contenido. Entonces voy a irme a nuestro método de crear archivo. Aquí dentro de este crear archivo puedo realizar por falso, porque ya está creado, la adición de información. O si quiero me puedo crear otro método. Nos crearemos otro método.
para poder diferenciar. ¿Ya? Entonces aquí me voy a crear otro método. Va a ser el método public, no va a retornar nada, y mi método que se denomine adicionar datos. Le voy a dar la ruta. ¿Dónde está mi archivo? Esta es mi ruta, así que me voy a copiar. Control C, que colocamos Control V. Sabemos que nos puede dar error al momento de poder acceder al archivo. Entonces colocamos un bloque tree catch. Dentro del bloque tree vamos a colocar el código que nos puede dar un error. Entonces aquí voy a preguntar. Primero voy a preguntar, ¿existe el archivo? Pregunto, ¿no ven? Ahora ya no voy a preguntar, ¿no existe el archivo? Vamos a preguntar si existe. Porque si existe, hay que adicionar datos, alguna información. Entonces, de nuestra clase files, voy a llamar al método access. Y le voy a decir que me verifique si existe este archivo. Si existe, se va a venir por verdad. Existe el archivo. Listo. Hay que adicionar datos a ese archivo. ¿Cuál era nuestro método para poder escribir dentro de un archivo? Dentro del write voy a tener aquí el path, que es la ubicación de nuestro archivo. Después le voy a colocar un texto y después la operación que vamos a realizar. Voy a adicionar, entonces mi operación va a ser append, de poder adicionar información. ¿Ya? Entonces voy a colocar write. Como existe el archivo, vamos a decirle, de mi clase files, llámame al método write para poder escribir. Este debe ser. Sí, está bien. Le daremos, dice, la ruta. Ya está ahí mi ruta donde está mi archivo. Después voy a colocar el contenido. El contenido tiene que estar entre comillas. Entonces voy a colocar hola desde Java. Prueba de adición. Listo. Y aquí colocamos la opción que nosotros vamos a colocar. Aquí me faltaría. Para poder adicionar datos a un archivo, hemos visto que existen dos tipos de datos. Dos tipos de archivo. Primero los archivos de texto y después los archivos de bytes. Entonces aquí vamos a colocar obteneme los bytes. Listo. Ya tenemos ahí nuestros bytes. La opción que vamos a utilizar, aquí lo colocaremos. Va a ser del estándar open option punto, y aquí tenemos append, ¿no? Para poder adicionar. ¿Ya? Entonces aquí me dice, si el archivo existe, vamos a abrirlo y escribir. Vamos a acceder a escribir bytes dentro de ese archivo. Después se va a cerrar el archivo para poder concluir con esa operación. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí nuestro método append. Listo. Y colocaremos un pequeño mensaje que me diga contenido adicionado. Listo. Con esto hemos concluido. Nos vamos al principal. Voy a colocar
el llamado a nuestro método que se denomina adicionar datos. Lo voy a comentar estos dos primeros métodos porque ya tenemos creado nuestro directorio y ya tenemos creado nuestro archivo. Si lo dejo, me va a decir el directorio ya existe, el archivo ya existe, ¿no? Lo probaremos primero con colocando estas dos líneas de código entre comentarios. Y de ahí lo voy a quitar para que puedan verlo. Ejecutamos y me va a decir contenido adicionado. Nos iremos a nuestro archivo y lo vamos a aperturar. Y me dice hola desde Java, prueba de adición. Ya está. Ahora ya hemos verificado que corre. Voy a quitar esa parte comentada. Voy a volver a ejecutar. Me va a decir del primer método, que es crear directorio, me dice el directorio ya existe. Del segundo método al cual estoy llamando, me dice el archivo ya está creado. Y del tercer método me está saliendo el mensaje que el contenido ha sido adicionado. ¿Ya? Entonces, si lo volvemos a abrir, esto lo voy a cerrar. Y vamos a aperturarlo. Y me está concatenando el segundo contenido que le estoy enviando. Hasta aquí es el primer contenido que le he enviado, la primera vez que he ejecutado. Y esto es el segundo contenido que le estoy enviando, la segunda vez que hemos ejecutado. Y cada vez que yo llame a ese método, pues va a ir adicionando dentro de este archivo el contenido, ¿ya? Que le voy a enviar. Hasta aquí hemos terminado con esas 3 tareas.